Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas, com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai as imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são esses desgraçados que não encontraram em vós, mas que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são, se a estrela se cala, se a vaga pressa resvala, como um cúmplice fugaz, perante a noite confusa? Dize-o tu, severa musa, musa libérrima, audaz. São os filhos do deserto, onde a terra expôs a luz, onde voa em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados, que com tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem ar, sem luz, sem razão. Hola mi gente ahí de Latinoamérica, de los países hispanohablantes, o solamente la gente que quiere practicar el español. Estoy aquí de vuelta, yo misma, Amanda Anderman, la guía de ustedes por las maravillas de la Ciudad Maravillosa, también conocida como Río de Janeiro. Por fin llegó el momento de hablar de la abolición de la esclavitud en Brasil. Aunque la introducción de este video fue si bien dramática con un poema de Castro Alves, es un momento muy feliz de la historia de Brasil, obviamente, y por eso es que en la miniatura estoy con una sonrisa. Entonces ahora, sin más demora, vamos para este feliz tema de este video. El movimiento abolicionista empezó en Inglaterra ya en el siglo XVIII. Pero claro que los ingleses no despertaron una mañana y decidieron así: me gustaría que no hubiera esclavitud en todo el mundo. Fue porque en 1760 ya habían empezado con la revolución industrial. Y claro, para industria es más lucrativo que haya gente que trabaje y gane una remuneración por este trabajo. Porque con esta remuneración la gente tiene plata para gastar comprando los productos industrializados que estaban apareciendo en esta época. Y entonces con esto Inglaterra empezó desde este momento a presionar los países de todo el mundo, creo que en Latinoamérica pasó el mismo, para que hubiera el fin de la esclavitud. Además, dígame ¿cómo fue esto en el país de ustedes? Me gustaría mucho saber esta presión por Inglaterra para la abolición y, claro, la abolición misma. Pero en Brasil, el movimiento ganó fuerza en el final del siglo XIX y en este periodo algo peculiar ocurrió en la alta sociedad brasileña. Aunque todos de la alta sociedad tuvieran esclavos, empezó a ser mal visto que alguien trabajara con el comercio de esclavos. Pero Amanda, eso no hace sentido. La alta sociedad es así mismo, mi gente. A lo largo de la historia, los abolicionistas eran gente de todas las clases sociales y tanto blancos como negros. Algunos de ellos eran Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Antônio e André Rebouças, Rui Barbosa, Aristides Lobo, Luis Gama, Castro Alves, el autor del poema que yo leí en la introducción de este video, y José Ferreira de Menezes, que es famoso por haber traído el movimiento para Brasil para empezar. Usualmente ellos se reunían en clubes o en sociedades abolicionistas y en estas sociedades habían secciones masculinas y femeninas. También habían mujeres en el movimiento abolicionista que participaban activamente, pero voy a hablar de eso en videos futuros. En estas sociedades ellos juntaban plata para comprar la manumisión de esclavos, enviaban peticiones firmadas
para el gobierno exigiendo leyes abolicionistas y también hacían propuestas de cambios de proyectos de ley que estaban tramitando en la Cámara. Y la gran mayoría de los abolicionistas negros se reunía en la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario y San Benedicto de los Hombres Negros. Y esta iglesia fue fundada en 1640, pero ellos eligieron esta iglesia para se reunir y en especial Andrea Rebosas y José do Patrocinio se reunieron en esta iglesia. El movimiento tenía como símbolo una flor que es la camelia. Por eso mismo yo puse esta flor en la miniatura de este video. No podría faltar. Pero ¿por qué esta flor específicamente? Un portugués que se llamaba José de Seixas tenía una propiedad a donde hoy es el barrio de Leblon. Hoy en día, mi gente, el barrio de Leblon es muy buscado por turistas. Allá vive gente que tiene plata y también gente que no tiene tanta plata, pero es un barrio así muy valorizado, muy popular. Pero en esta época era un lugar para donde la gente no iba. No había nada allá, a la excepción de haciendas como la de José de Seixas. Y en esta hacienda él cultivaba camellas y también ayudaba esclavos que habían escapado a esconder allá. Precisamente porque era un lugar a donde la gente no iba mucho en esta época. Y esto con el apoyo de los abolicionistas, pero también con el apoyo de la princesa Isabel, hija del emperador Dom Pedro II. La familia imperial en Brasil apoyaba la abolición de la esclavitud, pero voy a hablar de esto aún en este video, entonces no salgan de ahí. ¿Se acuerdan del atracador de Valongo? Que yo hablé de él en el video Esclavizando en Río. En 1831 el mercado de esclavos de allá fue desactivado, pero solamente oficialmente. En la práctica no. Y esto generó una expresión que utilizamos hasta hoy, que traduciendo es algo como para que los ingleses lo vean. Los ingleses estaban presionando fuera terminada la esclavitud y para que los ingleses lo vieran. Mira, no hay más comercio de esclavos aquí, el mercado de esclavos está cerrado. Pero en la práctica, los comerciantes de esclavos seguían haciendo su comercio en otras playas de Río ilegalmente, porque aún la esclavitud era un negocio muy lucrativo en 1831. Por eso esta expresión es utilizada hasta hoy siempre que hay alguna cosa o alguna ley hecha oficialmente, pero en la práctica no es obedecido o es hecho de otra forma. Con el esfuerzo de los abolicionistas, hubieron sí leyes que fueron contribuyendo para que finalmente fuera terminada la esclavitud en Brasil. La primera de ellas fue la ley Eusébio de Queiroz, que fue publicada en 1850 y que terminó con el tráfico de esclavos que venían en los buques que traían esclavos. Después de esto, fue publicada la ley del vientre libre en 1871, que a partir de este año los niños nacidos de madres que eran esclavas no serían más esclavos. Y es por eso, mi gente, que yo uso sí la palabra esclavo y no esclavizado. Habían sí aquellos que eran esclavizados en África, capturados y traídos para acá y todo esto, pero también habían aquellos, por lo menos hasta 1871, que ya nacían esclavos. No puedo dejar de mencionar la historia de esta gente. No habría motivo para una ley como esta si no hubiera esto. También el pueblo que no se acuerda de toda su historia está condenado a repetirla. No voy a contribuir en nada para que esto se repita. Después se publicó la ley de los sexagenarios en 1865, que libertó todos los esclavos que tenían más de 65 años de edad. Por fin fue firmada la Ley Áurea en 13 de mayo de 1888 por la princesa Isabel.
Al contrario de lo que muchos dicen, que la princesa Isabel solo la firmó por las presiones de Inglaterra, que es mentira, la familia imperial entera apoyaba, como yo dije antes, la abolición de la esclavitud. Y una prueba de esto que ustedes pueden visitar incluso cuando ustedes estén en Río y que se queda enfrente al atracadero del Balongo es el almacén Docas Pedro II, que fue construido en 1871, el mismo año de la ley del vientre libre, por el ingeniero André Rebouças, que fue el primer ingeniero negro en Brasil, y también su hermano Antônio Rebouças, pero él solo aceptó este proyecto con la condición de que ningún trabajo esclavo fuera utilizado en la construcción de este almacén. Y esto fue aceptado por la familia imperial. En todas las propiedades de la familia imperial no había trabajo esclavo. Ya en 1822, Don Pedro I quiso que Brasil se independizara sin esclavitud, ya con el fin de la esclavitud junto con la independencia. Pero lo que pasó, mi gente, es que, como yo también hablé en otros videos, en aquella época había mucho el riesgo de que Brasil se fragmentara en pequeñas repúblicas, como pasó con las colonias españolas en Latinoamérica. Y él no quería eso tampoco. Para mantener la unión territorial de Brasil, que existe hasta hoy, él tuvo que tomar la decisión dura de dejar para después la abolición de la esclavitud para mantener el apoyo de las élites, que la gran mayoría de ellos eran dueños de esclavos. Pero Don Pedro II, su hijo, ¿se acuerdan?, pasó su reinado entero presionando estas mismas élites para que la abolición fuera hecha, que finalmente fue hecho en 1888. Chisme jugoso de esta época es que en una fiesta en el Pazo Imperial, André Rebouças intentó por lo menos sacar a bailar una vicondesa, pero esta vicondesa le dijo no, simplemente porque él era negro. Y en el mismo instante, la princesa Isabel lo sacó para bailar. Miren, él canta. Y otro chisme también, pero más reciente, que yo supe cuando yo estaba pesquisando para hacer este video. Hasta hoy existe la Casa Imperial de Brasil y el jefe de la Casa Imperial actualmente es Don Bertrand de Orleans y Braganza. Pero el chisme jugoso es que Doña María Gabriela de Orleans y Braganza, que es sobrina de él, participó en el 13 de octubre de este año, de 2024, de la conmemoración de los 384 años de fundación de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y San Benedicto de los Hombres Negros. Ellos siguen apoyando que la esclavitud no se repita en Brasil. Aunque, claro, la Casa Imperial en Brasil no tiene ningún así poder oficial de hacer ninguna ley ni nada de esto, pero existe aún la Casa Imperial en Brasil. E incluso Doña María Gabriela de Orleans y Braganza es muy activa en YouTube y en las redes sociales hablando de los beneficios de la monarquía y también haciendo otras cosas. Tengo que decirles también que la abolición de la esclavitud terminó teniendo como consecuencia la proclamación de la República. Ya en 13 de mayo de 1888, así que la princesa Isabel firmó la Ley Áurea, el barón de Cotegipe le dijo: Vuestra Alteza libertó una nación, pero perdiste tu corona y tu trono. Al que ella le contestó: si 1000 tronos yo tuviera, 1000 tronos hubiera dado para la redención de esta gente. Por eso ella es conocida como la Redentora. Pero este tema de la esclavitud llevar a la proclamación de la República es tema para videos futuros. Entonces con esto se termina este video. Espero que les haya gustado este video y si os gustó este video, den tu like, suscríbanse en el canal, pero más importante de todo, compartan este video con la mayor cantidad de gente que conocen para que toda la gente lo sepa de las maravillas de la Ser Maravillosa. Y como se consume en este canal, les veo en el próximo video. ¡Chao!